Hola personas, bienvenidos un día más a Gin Tonic en el cine. Hoy me encuentro aquí con Brian. Muy buenas. ¿Qué tal, señor Lobo? Muy buenas. Estamos casi todos, pero nos falta uno, ¿verdad? Sí, nos falta Travis, que le hemos dejado ahí en una habitación encerrado. Está atado para que deje de hacer shorts. Sí. Empezamos esta semana de Dune, o Dune, como queréis llamarle. Con el motivo del estreno de la película de Villeneuve, vamos a hablar un poquito durante toda la semana de toda la obra de Dune. Empezando por el libro, trataremos un poquito de la película antigua. Cuando veamos la nueva os haremos un comentario también. Así que vamos a empezar sin más dilación. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a comenzar por el principio. Dune es una novela creada por Frank Herbert y yo quería preguntaros cómo os acercasteis vosotros a esta obra por primera vez. Bueno, pues yo la verdad que lo primero que vi fue la película de David Lynch y luego ya más adelante, ya de más mayor, fue cuando me decidí a leer la novela de Frank Herbert, que bueno, pues no tiene nada que ver con la película. Yo creo que amplía mucho más el universo y es mucho más completo. Claro, como es lógico, los libros siempre... ¿En tu caso, señor Lobo? Pues algo parecido a Brian. Efectivamente, lo primero que vi fue la película. Me gustó mucho y a partir de ahí busqué a ver de dónde venía eso, porque sí que es verdad que pone basada en los libros de Frank Herbert y tal. Y me puse a buscarlo y me leí el libro y efectivamente, como ha dicho Brian, es que realmente la película intenta hacer una condensación de un libro tan extenso y tan complejo que pues se queda ahí. Sí, resulta un poquito fallido, como veremos después. Bueno, yo en mi caso me acerqué a ella no hace mucho tiempo, ya siendo joven, no de niño, y recuerdo haberla visto, me gustó, la revisité hace un tiempo, me gustó pero con algunas pegas, y estas últimas revisiones que he hecho la verdad es que me han gustado bastante más, haciéndole bastante concesiones a la película. Adaptar un libro tan denso al cine era muy complejo y bueno, después veremos que David Lynch a lo mejor no fue la mejor opción para esto, bajo mi punto de vista. Como gran obra de ciencia ficción, tenemos en toda ella una terminología muy densa, muy amplia, muy vasta, y Brian nos iba a contar algo sobre unas pinceladas sobre la terminología de la obra. Sí, bueno, yo creo que para adentrarnos en Dune, si no conoces nada, pues si vas conociendo unos ciertos términos y unos ciertos conceptos, pues yo creo que se va a pisar sobre un suelo más sólido. Entonces, bueno, lo primero, yo creo que es de ley, si vamos a hablar de Dune, lo primero es nombrar la especia. La especia melange, que es una sustancia, ¿no?, que se encuentra únicamente en el planeta Arrakis, es capaz de alargarte la vida al consumirla y de ponerte los ojitos azules, además muy bonitos te los pone. Y bueno, no solo eso, la especia también decir que es la encargada de hacer que en este universo se pueda viajar en el espacio-tiempo, de plegar el espacio del tiempo y de darte una especie de poderes, de visión de futuro, de un tiempo de forma lineal, ¿verdad, señor Lobo? Sí, además es eso, ¿no? Es como que amplía las facultades metafísicas o como queramos llamarlo, ¿no? Pues eso, es capaz de... Sí, te da como una serie de poderes cognitivos, ¿no? Eso es. También con eso, ¿no? Sí. Bueno, pues decir que el que domina la especia, ¿no?, es el que domina el universo, básicamente en el universo Dune. Luego, bueno, el mandamás en este universo es el emperador Padishah, Adán IV, que pertenece a la familia Corrino. Y luego tenemos también otras familias que junto a otros organismos conforman el Landsrat, ¿vale?, que es como una especie de consejo de gobierno, que es el que es capaz incluso de destituir al emperador si lo consideraran oportuno. Bueno, estas familias, las que vamos a conocer en esta familia, son las que vamos a conocer en esta historia. Principalmente pues son la familia Atreides, que van a ser los protagonistas, ¿no?, con los que vamos a vivir esta cruzada. Y los Harkonnen, que son los villanos, además unos villanos muy marcados. Aquí, ¿no?, estos no tienen grises, son solo negro. Sí, además se puede, lo que tú dices, tenemos los muy buenos y los muy malos, y no hay un término medio en ningún aspecto, porque
además, en el libro no lo sé, pero en la película sin motivaciones. O sea, son buenos porque sí, son malos porque sí. Sí. Bueno, el libro sí es un poquito más claro en eso y además tampoco son tan en un lateral o en otro, ¿no? Eso sí que, pues bueno, es una de las cosas de no poder desarrollar como se deberían desarrollar los personajes, ¿no? Es una de las críticas más grandes, ¿no? Son personajes muy planos, con una sola tendencia, con una sola acción y ya está, ¿no? Y en el libro son mucho más extensos y muy diferentes, con matices, con formas más concretas. Luego tenemos también a la cofradía espacial, que son los encargados de organizar lo que son los viajes interestelares, para los cuales usan unos seres humanos mutados a través del consumo de la especia, que son los que son capaces de trascender al tiempo. En la película lo que nos cuentan es lo que tú has dicho, que son capaces como de plegar el espacio, pero bueno, en el libro no lo cuento de otra manera. O sea, es como que el tiempo para ellos no existe. Ah, sí. Sí, es un poco diferente. Y bueno, luego tenemos también a la Choan, que es el organismo encargado de lo que es todo el comercio, ¿no? en el universo. Y bueno, también perteneciente, que tienen también presencia en el Landsat, están las hermanas Bene Gesserit, que son pues como una especie de culto religioso, ¿no? Que está formado principalmente por mujeres, o únicamente por mujeres, y que bueno, pues que no solo son también unas hábiles guerreras en la lucha cuerpo a cuerpo, sino que también están dotadas también de una serie de poderes también mentales, son capaces de regular su temperatura corporal, son capaces de regular incluso su metabolismo. Como los lagartos. Y a partir de una modulación de la voz, incluso son capaces de hacer que la persona con la que están manteniendo una conversación pues les obedezca órdenes directas. Si tenéis que comentar algo de las Bene Gesserit. No, es eso, ¿no? Que recuerda un poco eso. Sobre todo cuando lo vemos en la película, está muy con una parte muy mística, ¿no? Muy pseudo religiosa. Sí. Eso es. Y esa idea, ¿no? De hechiceras, de brujas, ¿no? Que es un poco la parte interesante, ¿no? De todo esto, esa forma que Lynch utiliza de dejarlas medio calvas con esas auroras que tiene, con esos vestidos negros tan característicos, ¿no? Que hacen que joder, vaya bicho, ya solo con verla. Dan mal rollito, sí, la verdad que sí. Bueno, decir también que el fin de esta orden, digamos, que es el encontrar el Kwisatz Haderach, que es como el elegido, ¿no? Es el hombre que será capaz de trascender más allá de donde ellas son capaces. Y para ello lo que están haciendo pues es a través de la evolución, están cruzando miembros de las casas más importantes, pues buscando lo que es la perfección genética, ¿no? Para encontrar ese elegido, ¿no? Ese Kwisatz Haderach. Y luego yo creo que para terminar... Una cosa interesante de eso. Sí. Fijaos la visión de Frank y de David Lynch, ¿no? Que es, volvemos otra vez al patriarcado, ¿no? Es decir, fijaros que se trata de un culto de mujeres, exclusivamente de mujeres, y al final lo que están buscando es un hombre sí, que sea el que será el ser superior, ¿no? Elegir, sí. Cuando podría haber sido simplemente una mujer, la mujer superior, ¿no? Pero simplemente eso, ¿no? Una pregunta, al hilo de esto de los cruces de casas y de especies, de humanos o como queramos llamarle, yo he oído que en el libro se deja ver o se cita específicamente que la madre de Paul es hija del barón Harkonnen. ¿Eso es así? Sí, es así. Porque en la película, al menos yo no recuerdo tener constancia de que se insinúe nada de eso. Es así. Y bueno, luego ya nos metemos un poquito más con ese tema, ¿no? Vamos a terminar, ¿no? Hablando de la Orden de los Mentat, que son también, pues, son unos hombres que digamos que son los que sustituyen a los ordenadores. En el universo de Dune no vamos a encontrar máquinas, no vamos a encontrar ordenadores, y para ello pues están estos Mentat, que son pues unos hombres dotados también de unas habilidades muy especiales
y que son contratados por las casas grandes, por las principales casas del Nasrat, para hacer de consejeros pues en temas económicos, en temas de política, incluso pues en estrategias militares, en todo este tipo de cosas. Hay que recordar que precisamente eso, ¿no? Que no hay ordenadores porque hay una rebelión contra los ordenadores. Los ordenadores aquí en la película no sale o sale muy poquito matizado, pero efectivamente se supone que ha pasado tanto tiempo que hemos pasado por una evolución en la que primeramente los ordenadores han sido punteros y han hecho que el ser humano incluso reduzca su capacidad mental y todo, se vuelven lánguidos y hay un momento en el que se produce una revolución y se lucha contra los ordenadores, se destruyen los ordenadores y el ser humano vuelve a su capacidad normal y a superarse, ¿no? Y por eso también aparecen los mentats. Sí, porque la historia de Dune hay que decir que está inspirada en lo que es nuestra civilización, pero 20.000 años en el futuro. También es interesante ese dato, sí. Pues sí, yo creo que más o menos los datos más importantes a conocer, pues yo creo que ya están dichos, ¿no? Entonces, pues si queréis que nos metamos un poquito con la película. Con la película directamente, solo decir que la película está considerada hoy en día como una obra de culto. Ahora veremos por qué. Se hizo cargo David Lynch de la dirección. Bueno, vamos a meternos con la película, pero antes de la película de David Lynch del año 84, vamos a mencionar que hubo un intento de hacer un proyecto muy loco de Alejandro Jodorowsky, una obra magna de 15 horas, Brian, no recuerdo cuánto era ahora mismo. Se dice que entre 15 y 20 horas. Una barbaridad, una ida de olla, quería contratar a Dalí, quería contratar a actores de renombre, pero a diestro y siniestro. A Marlon Brando. Se habla también de Jean-Paul Belmondo, que en ese momento lo petaba en Europa. O sea, una auténtica barbaridad. Quería que saliera también Mick Jagger. O sea, era un batiburrillo de gente. Había contratado a Moebius también. Moebius, exactamente. Y no sé si sabéis algo más de este proyecto, que al final no se llevó a cabo. Bueno, yo sé que hay un documental, que no sé dónde se puede encontrar, pero sé que hay un documental. En YouTube lo tienes. Que se hizo, no sé si fue a principios de los 2000, ¿no? O no, 2012, 2011 o 2012 creo que fue. No recuerdo la fecha. Cuando ya se llevó a cabo este documental y bueno, pues se puede encontrar en YouTube entonces, sí, que yo no lo he visto, la verdad, pero bueno. Habrá que darle una oportunidad. Una cosa que sí quiero decir es que Jodorowsky, yo creo que luego se quitó la espinita, porque Jodorowsky también es guionista de cómics, y yo creo que se quitó un poquito la espinita desarrollando luego el universo del Incal que se puede encontrar en cómics, y la casta de los metabarones, que yo creo que bebe mucho de todo lo que es Dune y esta mitología así, rollo espacial, ¿sabes? Sí, bueno, no sé si tú tienes algo que decir de la película esta de Jodorowsky. Que hubo una serie de personas que trabajaron con Jodorowsky en lo que es los escenarios y demás historias, que luego han reutilizado mucho de eso para, por ejemplo, películas como Alien y alguna otra película, y que han hecho, digamos que él fue el que sembró la primera semilla que germinó y que dio lugar a muchas otras cosas que no solo están ahí. O sea, por ejemplo, muchos de los bocetos que se utilizaron luego se han utilizado para Prometheus, es decir, que hay ciertas cosas ahí que dieron mucho fruto, aunque realmente así a nivel físico no había nada, ¿no? Bueno, pues poco más, no le vamos a dedicar más tiempo, que lo hubiese hecho. Claro. Así que seguimos con la de culto, la mítica, la del 84. ¿Por qué es una película de culto? Primero, el director ya es un poco excepcional para una obra así. Tenemos a David Lynch. David Lynch tuvo que rechazar el retorno del Jedi, que estaba propuesto para ella, para hacer Dune. ¿Qué ocurrió? Que salió la película que salió, y por eso es de culto. ¿Qué nos podéis decir de esta película? ¿Por qué es de culto? Bueno, fundamentalmente por el propio David Lynch, es decir, por sus mundos oníricos, por la forma en la que trabaja con la imagen, por la forma en la que trabaja con los colores. Es increíble darte cuenta que el 80% de la película son tres colores primarios: el verde, el negro y el dorado. Sí, el dorado. Para él son fundamentales, y además se nota mucho. Por ejemplo, cuando está con los Harkonnen, casi todo es verde. Y si tú te buscas un poco el significado del uso del verde, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con desasosiego, con suciedad,
Y es un poco eso, ¿no? O sea, es cuando está hablando con los Harkonnen o cuando está viendo los Harkonnen, tú ves casi esa repugnancia, ¿no? Sí, es repugnante, sí, todo su mundo. Incluso como le gusta a él el uso de los monstruos, o sea, la utilización de esos personajes monstruosos en sí mismo, con esa capacidad de producir repulsión, ¿no? Absoluta, ¿no? Sí. O sea, el varón, desde el varón, pero igual el propio Sting con esos ojos de loco que tiene, o el propio Ravan, ¿no? Que tú los ves y dices, si están todos perturbados, o sea, no hay ninguno que esté bien. Sí, la verdad es que en la película solo ver al varón volar, levitar por todos lados como una bola como un globo. Sí, esa bola que yo no sé si en el libro lo describe o algo de eso, yo no lo recuerdo. No. Yo creo que eso es inventiva. En el libro lo que se dice es que, porque al varón se le describe como una persona súper obesa, de más de 200 kilos, y necesita como una especie de suspensores para que le ayuden a poder moverse. Pero eso... Y le hinchó a Helio y a volar por la habitación. Es alucinante, o sea, esa idea en sí, y esas ideas esas imágenes son icónicas. Sí. O sea, no las ves en ningún sitio, ¿no? Y además ves también como el propio David Lynch huye siempre de cualquier cosa que tenga que ver con películas futuristas. O sea, no se parece a Star Wars, que ya estaba en ese momento petándolo. Sí. No se parece a Star Trek, o sea, intenta siempre separarse de todo, ¿no? Y esa estética que genera, que es muy retro ahora, pero que en aquel momento era como muy moderna, ¿no? Sí, muy ahora claro, ha pasado muy de moda y lo notas rápidamente, ¿no? Pero en ese momento era como muy, muy diferente a todo lo que pudieseis ver, ¿no? Sí, quizá ha envejecido mal visualmente por eso, porque está todo demasiado recargado, demasiado art deco, demasiado dorado, y eso ha hecho que visualmente hoy en día nos rechine un poquito más que otras obras. Pero por eso precisamente se convierte en una película de culto. Exactamente. Además, el tema de lo que hablábamos de los Harkonnen, ¿no? O sea, yo creo que incluso va incluso más allá o sea, es que es demasiado asqueroso, ¿no? Como está con los bultos en la cara, las posturas estas, las pupas, el otro quitándoselas, el Ravan que aplasta un bicho y se bebe el líquido, o sea, es que está todo como muy eso para que los tengas asco, por eso es lo que hablábamos. Muy exacerbado, sí. Pero que los malos son muy, muy repulsivos, o sea, aquí no hay escala de colores, aquí directamente son negro, totalmente negro. Sí, decir que David Lynch tenía la idea de hacer, de hecho grabaron 5 horas prácticamente, si no llegó, fue por muy poco, de metraje. ¿Y qué pasó? Que el estudio le dijo que nanay, que eso había que cortarlo. ¿Y cómo se ve esto representado en la película? Estamos viendo una película que tiene unos cortes de edición muy, muy radicales. Hay cosas que no se explican, cosas que no entiendes. Es que en la edición él ni siquiera entró. O sea, se llegó a entrar en el proceso final de edición. Y si tú él directamente no le puedes preguntar por esta película. Reniega totalmente de ella y la considera, o sea, está orgulloso de todas sus películas y de todo lo que ha hecho él, menos de Dune. Sí, pues no quiso después. Quizá el proyecto más grande, ¿no? Es el que... Y es que además tú estás viendo la película, lo que decía, ¿no? Tú estás viendo la película y de repente capturan, el otro día yo viéndola, capturan a Atreides y a su madre y no sale. En el momento, de repente están capturados y tú no ves cómo les capturan a ninguno de los dos. Hay unos saltos que dices, pero bueno, ¿esto quién lo ha editado? Y efectivamente, no me extraña que él... Claro, normal que el director... El proceso del propio Paul Atreides hasta convertirse en Moab Deep y todo lo demás, hay un montón de saltos. O sea, de repente te lo encuentras ya que es Moab Deep y no sabes por qué, ni sabes cuánto tiempo ha pasado. O sea, otro punto en contra que tiene, y si acaso Paul Atreides es el personaje mejor tratado en cuanto a su evolución, porque el resto de personajes es que no tienen ninguna evolución. O sea, no ves ningún desarrollo en ellos. Yo por lo menos no veo desarrollo. Yo veo que están todos igual que empiezan, acaban prácticamente. Sí, incluso por ejemplo el personaje de Gurney Halleck con el de Duncan, que son personajes que en la novela están muy bien desarrollados, la verdad que los coge bastante cariño. En la película prácticamente podrían haber hecho un híbrido y haberse ahorrado un actor porque la verdad prácticamente hacen lo mismo. Así es. Y luego eso, ¿no? Que al final, como tú bien decías, son 5 horas de grabación, pero es que es
una megaproducción en la que había más de 70 sets distintos de rodaje, en la que había más de 20.000 extras para todos los momentos de batallas y demás, porque pensad que en ese momento ni siquiera había ni CGI ni nada por el estilo como para meter a tanta gente, y la gente se metía directamente estando allí. Y incluso hay más de 50 y tantos personajes que tienen texto, es decir, es una burrada, o sea, lo mires por donde lo mires, es una auténtica burrada. Entonces, como decías tú, es una obra teatral prácticamente, claro, puesta en escena. claro. Y bueno, eso, la declamación de algunos actores en la forma en que hablan y demás, que además es como que sueltan su parrafada y le corta y pasa a otra cosa, y es como, Sí. pero tío, se acaba de soltar una mega frase, utilízala, ¿no? Y Max von Sydow, por ejemplo, Max von Sydow aparece, habla de su texto, su escena y hasta luego, ya no sale más. Sí. entonces es una pena, ¿no? O sea, el uso de ciertos personajes que se queden tan en nada, y luego hay actores ahí muy potentes, muy, que están muy bien, incluso algunos que están casi clavados al libro, ¿no? Por ejemplo, el emperador, yo lo veo y es muy parecido al que aparece en el libro, ¿no? No pasa lo mismo con Muad'Dib, porque el libro pretende ser el poder del pueblo, mientras que aquí él se convierte en el elegido, en el Mesías, ¿no? Y en el que está por encima de los demás, con lo cual es un poco diferente al libro. El libro pretendía eliminar o reducir las castas o la clase superior frente a todos los demás, ¿no? Habla incluso de que el error de un emperador se cobra miles de vidas, mientras que el error del pueblo normalmente no genera ese tipo de problemas, ¿no? Y entonces ahí se ve otra vez esas diferencias. Sí, por eso se acusó, en alguna ocasión se ha acusado a los Fremen de un pueblo comunista, que tampoco yo lo veo así, pero la gente, por todo lo que tú has dicho, tiende a pensar que era un pueblo comunista, pero vamos, yo en la película al menos, yo no veo eso por ningún lado. No, en el libro tampoco, la verdad que no. De todas maneras, ¿no creéis que esta película, para ser una película del 84, ¿es del 84 o del 85? Del 84. Del 84. Para ser una película del 84, ¿no creéis que hay películas incluso más antiguas que yo creo que han envejecido mejor? Yo creo que esta película ha envejecido muy mal. Puede ser quizá lo que tú decías, a la gama de colores que usa, ¿no? Sí, mira, y ¿sabes por qué pasa? Bajo mi punto de vista, lo que decía un poco Lobo, primero la teatralización de las escenas hace que hoy en día nos rechine. Claro. El uso de los colores. Y luego hay una cosa que a mí me mata en la película, que es la utilización de la voz en off. Vale, es una obra que, por lo que sabemos, el libro ya es muy onírico y tiene que explicarte muchas cosas de forma mental, digamos. Pero aquí, para mí, no sé vuestro punto de vista, está mal utilizada. Tenemos una voz en off que a veces no aporta nada. O sea, es como Paul Atreides mirando a la nada y diciendo, y nos tuvimos que ir. Y estás viendo cómo se van. O sea, no me aporta nada. Eso para empezar. Y lo segundo es que para mí es confusa. Hay veces que yo no sé si están leyendo la mente del otro, si el otro se está enterando y le está oyendo sus pensamientos al que le está leyendo la mente, o no le está oyendo. Yo hay momentos que no sé cómo está usando la voz en off. Ahí hablas de dos cosas diferentes, ¿no? De la voz de la princesa, ¿no? Como tal, sí, que está ahí soltando lo que sea. De todos. Y luego esos parece como pensamientos, ¿no? Que es hablar en bajito para que parezca que estoy pensando. Y queda como muy constreñido, y además el lenguaje cinematográfico se pierde. O sea, la idea de precisamente ese tipo de cosas es que lo muestres con imágenes, no que tengas que decirlo, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, también es cierto que es que no tiene tiempo para desarrollar todo lo que quiere. Claro, si le recortaron tanto y hubo que usar la voz en off, aunque yo creo que él quería usarla desde el principio, pero sí, bajo mi punto de vista... Es que yo creo que es en una película como Dune, en la novela hace un trabajo de introspección de los personajes muy importante. Entonces, yo creo que el recurso de la voz en off en esta película era necesario. Lo que pasa es que yo creo que igual sí está mal utilizado, sobreutilizado. O sea, yo creo que lo utilizan de más. Porque claro, es cierto que en algunas ocasiones, como la que decía Hal, pues sí, no es necesario. Pero sí es verdad que en ciertas ocasiones pues necesitas saber qué está pensando el personaje, si quieres adaptar el libro de una manera más fiel, ¿no? De guardar toda su esencia. Así que bueno, pues no sé cómo se lo montará Villeneuve, pero vamos, desde luego tiene un trabajo
muy difícil adaptar esta historia. Yo sabéis que tengo mucha fe. Un apunte, que creo que ya sabe todo el mundo, ¿no? Villeneuve va a hacer lo que en realidad tenía pensado Lynch. Lynch tenía pensado dividirlo en dos, lo que pasa es que los productores no lo dejaron. Y Villeneuve parece que sí, que lo va a dividir en dos partes, ¿no? Sí, está confirmado, que creo que al menos la primera está hecha y la segunda sí va bien. Decías tú que dependerá de la taquilla. Según dicen, dependerá de la taquilla, pero bueno, yo no creo que haya problema para hacer, no sé, esto va a ser una superproducción, entonces yo me imagino que esto tiene que arrasar en taquilla, tiene que arrasar en crítica. Así que yo creo que supongo que no habrá ningún problema para que se haga la segunda parte. Pues ya que estamos hablando de la nueva, de la de 2021, vamos a hablar de ella y vamos a dejar atrás ya la del 84. ¿Qué esperáis de Dune, de Villeneuve? Pues yo espero mucho, la verdad. Yo estoy muy ilusionado. O sea, yo esta película, ya lo he dicho varias veces, que para mí es la que más hype me crea para este año. Y bueno, pues al ser fan de la novela pues, y fan de Villeneuve, pues yo creo que ahí se juntan dos factores que es que no puede fallar. No sé si esto va a ser en plan una película de Villeneuve. Villeneuve, pues sabéis este ritmo pausado que tiene, ¿no? Sicario, La Llegada, Blade Runner 2049, pues que es un ritmo muy pausado. Yo creo que Dune se presta también a ese ritmo, la historia de Dune yo creo que se presta a ese ritmo, pero bueno, a lo mejor también esto es no creo que sea un blockbuster como tal, ¿sabes? Pues para el público más mainstream, sino que bueno, yo creo que puede jugar ahí con ese doble rasero, ¿no? de blockbuster y de obra de culto, entonces yo creo que puede salir una película muy redonda y yo tengo muchísima confianza, desde luego. Sí, yo como Brian confío plenamente en Villeneuve, porque además creo que es una persona que se preocupa mucho por adaptarse al mundo en el que le toca grabar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro es Blade Runner 2049, ¿no? Cómo así fue capaz de absorber lo que venía de la película anterior y demás, y cómo lo eleva a una categoría aún mayor, ¿no? En mi caso me pareció impresionante 2049 y como bien decía Brian, no es una película que sea un blockbuster. No es para todo el mundo, ¿no? Es una película que tienes que tener ganas de verla. Te tiene que gustar. Y te tiene que gustar, efectivamente. En este caso pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo espero esos paisajes de Dune que van a ser, espero que brutales, cogidos desde la vista de pájaro. Sí, además. Desde la visión de Villeneuve, ¿no? Sí. Yo creo que eso es Tenemos al director que rueda panorámicas ahora mismo como nadie. Para mí es uno de mis fetiches como director y yo espero que me encante, sinceramente, no espero nada más. Sé que mucha gente la va a denostar porque lo que decías, va a tener un ritmo lento seguramente. La obra se presta a ello. Es una obra que no es fácil de ver porque si mete todo lo que tiene que meter es compleja. Va a ser larga, si la divide en dos partes pues ya sabemos, pero bueno, va a arrastrar a la gente al cine y seguramente veremos la segunda. Yo mucho hype con esta película. Sí. Todo lo que saque este director para mí tiene mi dinero. Así que poquito más. Yo no sé si queréis añadir algo más. Bueno, pues no. Bueno, decir que tendremos vídeo también de la película de Villeneuve, ¿no? Exactamente. Nos juntaremos para ir al cine a verla y bueno, pues os comentaremos. Bueno, esta semana estáis viendo que tenemos un contenido especial de Dune. Estamos viendo vídeos cortos dedicados a figuritas. Estamos viendo el análisis de la película. Vamos a ver el análisis de la nueva película de Villeneuve. Y más cositas que estáis viendo esta semana. Y estad atentos al canal, porque hay cosas muy curiosas y muy chulas. Y suscribiros. Dejadnos en comentarios si os ha gustado este vídeo. Darnos un like y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima. Nos vemos. Gin Tonic en el cine.